en inglés, por supuesto, ¿ya? Por supuesto, A y B, ya lo habíamos calculado previamente, y al igual que la velocidad tangencial, que es dato del problema, sustituyo y el caso B me da 1.25. Factor de tamaño, eso depende por supuesto del tamaño normalizado de los dientes, en este caso trabajamos con paso diametral, por lo tanto con este paso, el caso S me da la unidad. Recuerden por favor trabajar con las tablas respectivas. Paso diametral o módulo dependiendo del tamaño, aquí está entonces el caso S. El caso M, como les dije, el factor más fastidioso que hay que calcular o determinar. ¿Ya? Bueno, como le va en el examen. Ok. Lo cierto es que de todos estos términos, el C sub MC es igual a 1 para, vamos a ver, considerando por supuesto la condición de engrane sin modificación en sus dientes. El enunciado del problema no decía nada, por lo tanto supongo esta condición: engrane sin modificación o sin trabajo adicional en los dientes respectivos. Ya. Tenemos un ancho de cara de 2.5 ya calculado previamente, por lo tanto con ese ancho de cara el C sub PF lo calculo con esta ecuación, sustituyo por supuesto y al final el C sub PF me da 0.028, factor de proporción de piñón. Ahora, C sub 1 sobre C sub S, que es para calcular, el C sub PM es igual a 0, porque recuerden que el enunciado del problema me decía que el piñón estaba entre cojinetes justo en el centro. Y para esa condición, el C sub 1 sobre S es igual a 0, por tanto el C sub PM, el factor de ubicación del piñón, 1. C sub M, que vamos a decirlo, factor de acoplamiento o aplicación, lo puedo calcular con esta ecuación para el sistema inglés, ¿ya? Y considerando engranes abiertos, porque recuerden por favor que el enunciado decía que los engranes no estaban en una carcasa, y de hecho, el sistema piñón cremallera casi nunca está en carcasa, casi nunca, ya, casi nunca. Pero por ejemplo en las lavadoras que yo les dije, ahí sí está en una carcasa, de ahí convenientemente lubricado, ¿ok? Pero por lo menos para los portones automáticos son engranes abiertos, ahí no es posible colocarlo en una carcasa. Bueno, para engranes abiertos, dato del problema, entonces el C sub MA 0.288 y el C sub E igual a 1 también, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo tengo todos esos, vamos a decir, los subparámetros, los sustituyo en la ecuación y el caso M finalmente me da 1.316. Esto es lo que se va a tardar más tiempo. Por eso yo creo que en el examen, yo creo que yo les voy a dar todos estos factores, ya, por lo menos este factor. Ya. ¿Qué haré yo? El caso M. Voy a pensarlo, estoy pensando todavía. Profe, una Pero pregunta. bueno, a ver, En la ecuación esta de C, A, que es menos, es A más B, F. Ajá, esa. Los A, B y C, ¿dónde? A, B y C son constantes que se obtienen en tablas dependiendo del tipo de engranaje. Ya, listo. creo que es mejor, profe, si no lo da. Engranes abiertos, engranes encerrados comerciales, engranes encerrados de presión. En este caso, como decía que no tenemos una carcasa, lo suponemos engrane abierto, ya, y lubricado con grasa incluso. Por lo tanto, aquí está A, aquí está B y aquí está C. Listo. ¿Ok? Bueno, total, el caso de me da ese valor. Sí, como les dije, lo estoy pensando todavía. Okay. Porque sinceramente esto lo vamos a aplicar igual en la parte de diseño. ¿Ok? Y incluso va a ser un proceso iterativo, es lo que espero que hagan. ¿Ya? Por lo tanto van a calcular bastantes veces este valor. ¿Ya? Ok, espero que utilicen entonces Excel.
Y ya saben que si van a utilizar cualquier herramienta computacional, ya lo van a analizar en el trabajo. ¿Ok? Todas las corridas, ya, en Excel, o todos los cálculos que si deciden hacerlo a mano, es mejor recomendable. Ya, ustedes a esta altura tienen que trabajar con sus herramientas computacionales. Lo mínimo con lo que deben trabajar es con Excel, lo mínimo. Ya. Bueno, entonces por eso digo, o sea, esto lo van a practicar en la parte de diseño. O sea, quizás no me interese mucho en la parte de análisis. ¿Ok? Estoy pensando todo bien. Pero si lo hago así, le doy todos los factores. Caso 0, caso B, caso S, caso M, bla, 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 bla. ¿Ya? ¿Ok? Para medir forma maciza, el caso B es igual a 1, porque recuerden, es esa condición que se cumple para alma maciza. ¿Ya? Recuerden que esto está en función del factor de borde, pero para alma maciza o alma maciza con agujeros, el caso B es igual a la unidad. Es con lo que estoy trabajando aquí. Ok. Figura 35, ese es para el cálculo de factor geométrico. Vamos a trabajar con carga aplicada en el punto más alto de contacto del diente. El número de dientes del piñón, por supuesto, es 37. El número de dientes de la cremallera, 3135. Recuerden, por favor, vamos a trabajar con esta ecuación. ¿Ya? Y vamos a trabajar con estas curvas, recuerden. ¿Ya? Entonces, igual, si quiero calcular el J del piñón, busco aquí el número de dientes del piñón, lo intercepto con el número de dientes de la cremallera, después proyecto. ¿Ok? Y recuerden, ya, aquí hay valores muy definidos: 1170, 85, 50, 35. El número de dientes de la cremallera era 3000 y pico, es decir, que está por aquí encima. ¿Ya? Entonces tendrán que más o menos tratar de buscar un aproximado para hacer la proyección. Eso yo le digo, a mí me gusta trabajar con gráficos, para nada. O sea, la incertidumbre puede ser alta, muy alta. ¿Ya? ¿Ok? Pero bueno, es la manera entonces. ¿Ya? Igual para la cremallera, bueno, buscar el infinito, que es el que está acá, proyectan, ya, para proyectar con el número del piñón, que creo que era 37, entonces está por aquí, entonces proyectando me da el factor geométrico. Total, entonces, vamos a ver si puedo. No. Aquí me queda un bucle. Entonces, de acuerdo a esos datos, el factor geométrico del piñón da 0.435 y el factor geométrico de la cremallera 0.49. ¿Ok? Tengo ya todo entonces en la ecuación, sustituyo y el esfuerzo por flexión en el piñón da 7.13, mientras que el esfuerzo de flexión en la cremallera da 6.33. ¿Ok? Por supuesto, siguiendo con los parámetros, el caso está igual a 1, pero una temperatura menor a 200 grados Fahrenheit. Ya, para mí no una falla en sí, en el caso de igual a 1. Recuerden, por favor, que eso lo tienen todo en tabla, dependiendo, por supuesto, de los requisitos de aplicación. Menos una falla en 1000, menos una falla en 100, menos una falla en 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero aquí no hay mayor ciencia, todo lo consiguen en tabla, todos los factores. Ya. Tengo todo, entonces ya sustituyo el factor de seguridad por flexión en el piñón, da 3.08, mientras que el factor de flexión en los dientes de la cremallera da 1.34. ¿Ok? Obviamente el resultado lógico, considerando que la cremallera está hecha de función gris, ya, mientras que el piñón está hecho de acero. ¿Ok? Pero bueno, lo que hay es lo que está entonces. Por contacto, igual se utiliza esta ecuación que ya la hemos visto bastantes veces. ¿Ok? Entonces, igual necesitamos todos los términos. En primer lugar, la resistencia al contacto del material. Entonces, para este material
residencial contacto del piñón da 175 kPSI y para la función grid da 65. No se especifica el módulo de ciclo, entonces ZN igual 1, ¿ya? El esfuerzo por contacto según la norma ACMA, lo vamos a calcular por esta ecuación, recuerden, es para el sistema inglés, ¿ya? Por supuesto, ya habíamos adelantado parte de los cálculos, la carga tangencial es la misma, 754.28, caso 0 igual C sub 0, caso B igual C sub B, caso S igual C sub S, caso M igual C sub N. Son exactamente igual que para la parte de flexión. Por lo tanto, ya tienen, como les dije, casi la mitad del cálculo hecho. Ahora, el C sub P, ya, que es el coeficiente elástico, depende de los materiales. Entonces, para un piñón de acero y un grano de fundición grid, el C sub P da 66.40 raíz de kPSI. Recuerden, por favor, esto lo tenemos en esta tabla, dependiendo del material del piñón y del material del engrane. Ya, en su correspondiente kPSI o entre paréntesis megapascal, dependiendo de las unidades con las que estén trabajando. Suponemos un acabado superficial, de hecho, con el índice de calidad lo reafirmamos, por lo tanto, el C sub F va a ser igual a la unidad. ¿Ya? El factor geométrico I, que recuerden que para el sistema piñón cremallera de diente recto se calcula específicamente con esta ecuación. Ya, como ya tengo el ángulo de presión, lo sustituyo y el factor geométrico I me da 0.16. Tengo ya todo, si no me equivoco, sustituyo, ¿ya? Y el esfuerzo de contacto en el piñón y en la cremallera tiene el mismo valor, ¿ya? Y da un valor de un resultado de 48.06 kPSI. ¿Ok? Ahora, respecto a lo que es la parte del factor de dureza, no hay valores tabulados en dureza, ¿ya? Por lo menos. ¿Okay? Para este material, ya el piñón que está hecho de acero, es decir, no hay valores tabulados de dureza. ¿Okay? Recuerden que si se representaba ese caso, la norma AMA establecía que simplemente esta relación la íbamos a suponer menor a 1.2, es decir, la condición más crítica. Por lo tanto, el C sub H, ya, el factor de relación de dureza del engrane igual a la unidad. C sub T igual a K sub T, C sub R igual a K sub R, ya tengo entonces todos los términos, sustituyo, y para el piñón el factor de seguridad me da 3.64 y para el engrane 1.04, es decir, está en todo el límite. Ya, por supuesto, el factor entonces por flexión en la cremallera da 3.80, el cuadrado del contacto da 1.08. Entonces simplemente el elemento crítico es la cremallera y la falla sería por contacto en este caso. Pero simplemente con factor de seguridad mayor a la unidad, aunque estamos cerca, pero bueno, sigue siendo mayor a 1, entonces bueno, tarea para ustedes, que recuerden que estos elementos 1 determinen fuerzas, esfuerzos, factor de seguridad en el alma y en el cubo del piñón. Que recuerden que la cremallera no tiene ni alma ni cubo. Entonces se organiza un paso. Esa parte, profe, la vamos a hacer en el examen. ¿Qué cosa? Presencial, ¿verdad? ¿Qué cosa? Toda la fuerza, los esfuerzos, todo eso de No, recuerden que vamos a para el examen presencial zona dentada solamente. Es lo que corresponde a elementos de máquina 2. Porque olvídense, alma y cubo y esos elementos 1. Ya nosotros pasamos por eso. Ya, yo no necesito evaluarlo aquí de nuevo, aunque sí lo voy a evaluar en el proyecto. Ya, porque igual ahí usted tiene que seleccionar tipo de engranaje y esos engranajes tienen alma y tienen cubo. Ya, o sea, ahí es donde voy a evaluar eso, pero eso es elementos 1. Pero para el examen presencial, solo zona dentada.
Entonces, por lo menos en la zona dentada del sistema opinión mediante recto cumple con los requisitos de fundamento y seguridad. Por favor, recuerden siempre las conclusiones finales. Ya, ok. Conclusiones finales, porque para ustedes, o sea, porque no es solamente hacer cálculos, es hacer cálculos y analizar esos resultados y dar la conclusión respectiva. Ya, recuerden eso siempre. Lo vimos en el evento 1, aquí lo repetimos otra vez. Ven, ¿qué hora es?